Buenos días, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este día más que Él nos ha regalado. Gracias le damos al Señor porque podemos salir por medio de este Facebook, Ramón Encina, y creemos que los hermanos de Radio La Predicadora nos están conectando. Hoy un día frío y estamos en la casa de nuestro hermano Nicolás Blanco y su amada esposa, nuestra hermana Andrea. Aquí estamos con ellos, con Timoteo. Estamos ahora en un espacio cerrado, es como que no entramos los cuatro, pero ahí vamos a estar interactuando con ellos. Así que agradecemos al Señor por este fin de semana que Él nos ha regalado. Gracias le damos al Señor porque hemos estado en la congregación festejando nuestro aniversario del tiempo que estuvimos ahí con este mensaje de la gracia. Y bueno, agradecidos al Señor porque Él ha estado, siempre está Él con nosotros, ¿no? Pero la verdad que ayer tuvimos una reunión preciosa con los hermanos, compartiendo la reunión, compartiendo la mesa del Señor y después compartiendo el almuerzo también y la merienda. Pasamos un hermoso día. Así que agradecidos al Señor por todas las cosas que hemos vivido en el día de ayer. Y bueno, los invitamos a que nos visiten en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, Barrio Altambo, Isidro Casanova. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, también puede visitarnos ahí para que usted pueda escuchar la palabra de su gracia. Amén. Hace 30 años aproximadamente que venimos predicando este Evangelio de la Gracia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho más años de creyentes, pero conociendo este mensaje hace más o menos 30 años, mi esposo tal vez un poco más, y bueno, manteniendo en alto el estandarte del Evangelio, amén. La palabra de su gracia, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, amén, que Dios le reveló al apóstol Pablo. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos a Radio La Predicadora que nos permite salir por medio de su Facebook y por medio de sus ondas radiales también, amén. Saludamos a todos a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a los hermanos, a los amigos que están escuchando y bendecimos sus vidas, amén. Si usted tiene algún pedido de oración, lo puede hacer por medio de los teléfonos de la radio y ellos nos transmiten sus mensajes, así que nosotros llevamos las peticiones a la iglesia y estamos orando con la iglesia por cada una de las peticiones, amén. Y si no, lo puede hacer a través de nuestros teléfonos particulares, 11 36 11 31 67 5236, amén. Ese es mi teléfono y después está el de mi esposo, 11 33 17 7598. Porque mira más mi teléfono que el suyo. Así que bueno, gracias le damos al Señor, hermano. Usted no puede estar haciendo un pedido de oración, compartiendo alguna palabra, ¿no? Para ayudarnos en lo que nosotros estamos poniendo. No pasamos alabanza, amén, porque hay muchos programas que hacen ese trabajo. Nosotros compartimos la palabra del Señor nada más, amén. Amén, amén, amor. Bueno, damos gracias al Señor, hermano. También quiero agradecer al Señor y a todos los hermanos de la iglesia que nos dieron la oportunidad de celebrar un cumpleaños más. Disculpen, hermano, un cumpleaños más. Y bueno, contento también por el apartamiento como diaconisa de nuestra hermana Mari del Mirador. Nosotros le decimos del Mirador, pero no tiene ese apellido. María Espíndola. Por Mari Espíndola. El Señor le bendiga grandemente a nuestra hermana. Parecería que llegó ayer a la iglesia, ¿vio? Y ya hoy es diaconisa. Gloria, pero pasaron varios años, ¿no? Sí, sí. Como 3 años habrán pasado. Tal vez un poco Sí. más. Sí. Un poquito más. Bueno, damos gracias al Señor y así nos gusta a nosotros que los hermanos vayan tomando su lugar dentro de la congregación. Saludamos a todos los hermanos que nos saludaron y le agradecemos su saludo. No fueron muchos, pero gracias al Señor por los que nos saludaron. Ahora, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Como dice mi esposa, estamos en la casa del hermano Nicolás y de su amada esposa, de Timo.
venimos a hacer una comunión con ellos y bueno, y nos alegramos de estar acá. Bueno, amado, una oración, si usted quiere pedir oración por alguna situación, comuníquese con la radio, comuníquese con nuestros teléfonos y nosotros vamos a llevar a la iglesia para orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, por tener esta nueva oportunidad de hacer este programa. Gracias te damos, Señor, y que tu palabra esté operando y llevando, Señor, a la realidad, Señor, aquello por la cual fue enviada. Amén. Señor, bendícenos, ayúdanos como iglesia. Señor, es tu iglesia, es tu cuerpo, Señor. Señor, no es nuestro, nada es nuestro. Señor, y prepara, Señor, todas las cosas que hemos de hacer. Prepárala tú, Señor, haciéndonoslo saber por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ahora entregamos, Señor, todo nuestro ser a ti para poder, Señor, dar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, ¿no? Y el título es Ejemplo de Abraham, ¿no? El ejemplo de Abraham. Este tema es un tema conocido para muchos, pero como nosotros queremos dar un mensaje más evangelístico, ¿no? En esta mañana vamos a leer esta porción. Este también es para los hijos de Dios, porque a veces los hijos de Dios no entienden el lugar de Abraham, ¿no? En la vida de ellos o en la vida de nosotros, porque él ocupa un lugar en nuestra vida. El apóstol Pablo lo llama nuestro Padre, el Padre de la fe. Y bueno, y nosotros tenemos que ver mucho a Abraham porque tenemos que imitar sus pisadas, dice, ¿no? O seguir sus pisadas. Tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Y entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Querés leer vos, amor, que tenés los antijos? Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ay, no, mamá. La pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué halló Abraham? ¿No? Dios, él podía jactarse, Abraham, porque Dios lo miró o porque Dios lo escogió, ¿no? Él podía de alguna manera vanagloriarse, Abraham, ¿no? Y no, vemos que no. ¿Qué halló Abraham? ¿No? Delante de Dios. Según la carne, ¿no? Según la carne no podía gloriarse él. No podía llegar por medio de ninguna obra, ¿no? Que él hubiera hecho, ¿no? Y eso nos hace acordar también a Caín y Abel, ¿no? Que uno quiso llegar por medio de las obras y el otro quiso llegar por medio de la fe. ¿Y quién de los dos llegó? Y Abel llegó, porque Abel no obró, ¿no? Abel no produjo, porque lo que Abel ofreció era algo que Dios había creado. Entonces, pero Caín, él se esforzó. Caín, él se esforzó de agradar a Dios o de ser merecedor de alguna alabanza de parte de Dios, y porque él hizo algo, él creyó así. Pero Abel, él tomó del cordero, ¿no? Un corderito, y lo ofreció en sacrificio y derramó sangre. Y era el camino, ese era el camino que Dios ya estaba marcando por medio de Abel. ¿Cuál era el camino que el hombre debía tomar para agradarle, ¿no? Y para ganar su corazón, ¿no? Abel era un hombre que había entendido, ¿no? La manera de agradar a Dios. Y Caín también quiso agradarle a Dios, porque no vayan a creer que Caín no quiso agradar a Dios, ¿no? Así como los hermanos que obran por medio de su esfuerzo. ¿Ellos por qué lo hacen? Lo hacen para agradar a Dios, para ganarse la bendición, para ganarse el lugar de hijo,
¿no? Ellos todo eso obran, no obran con un corazón malo, sino con un corazón bueno, entre paréntesis, ¿no? Bueno, pero y ahí vemos a Abraham, que era, digamos, descendiente de Abel, porque él descendía del linaje de Abel. Después vino Set y después vino, bueno, y así. Y dice que, ¿qué halló Abraham? Dice, nuestro padre según la carne. ¿Qué halló? Nada. No había en la carne de Abraham no había nada digno de ningún esfuerzo que él hubiera hecho. En la carne hubiera sido meritorio para que Dios se agradara de él. Y así, no hay ningún mérito en nosotros, ningún esfuerzo carnal que nosotros hagamos, ¿no? Que le pueda llevar a Dios a fijar sus ojos sobre nosotros. Él fija sus ojos sobre nosotros no por una obra que nosotros hayamos hecho, no, sino por la fe que hemos recibido. Porque la fe que hemos recibido vino de Él, de Dios mismo, ¿no? Porque su palabra produjo fe en nosotros. Dice, pues si Abraham fue justificado por las obras, y acá ya empieza a hablar de la justificación, ¿no? ¿Qué significa justificado? Sin culpa. ¿No? Cuando una persona es justificada, esa persona recibe la salvación y recibe la vida eterna, recibe el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces lo primero que viene es la regeneración por medio de la fe. Después viene la justificación, después viene la salvación. No, entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Y eso por qué dice no para con Dios? A ver, le voy a pedir al hermano Nicolás, a la hermana Andrea y a mi esposa que pueden intervenir. Le voy a dar lugar al hermano Nicolás, así lo pueden ver. Sí. Es muy fuerte este anteojo, hermana. Pero... Amén, hermano, les saludo con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor por poder estar junto con el pastor, con su esposa. Y bueno, y estaba leyendo ahí en el capítulo 4 el pastor, ¿no? En el versículo 2. En el 4:2. Sí. Donde dice la palabra de Dios, pues, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Y preguntaba al pastor, ¿qué significa esto? ¿No? Si Abraham fue justificado por las obras, dice. Y si nosotros, vamos a ponernos a nosotros, ¿no? Para poder entender un poco más, ¿no? Dice en Tito, creo que es en el capítulo 2, que Él nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, ¿no? Y entonces acá dice que Abraham fue justificado dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Entonces, si él fue justificado, si él alcanzó la justicia de Dios por medio de una buena conducta, por medio de una obra que él hubiera hecho, ¿no? Y ahí entra también lo que el pastor venía hablando de Caín y Abel. Si Dios hubiera mirado con agrado la obra de Caín, ¿no? Entonces él tenía que justificarse para con Dios, ¿no? Porque era algo producto de su propio esfuerzo. Él buscaba por medio de su propio esfuerzo que Dios lo mirara con agrado. Pero Dios no nos justifica a nosotros por un esfuerzo natural que nosotros hagamos, sino que Dios nos justifica a nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora fíjese que esta iluminación que nosotros hemos recibido, para recibir esta iluminación uno tiene que empezar por el principio. Amén. ¿Cuál es el principio? El principio es recibir a aquel que tuvo la iluminación. Amén. ¿Cómo lo tengo que recibir? Lo tengo que recibir como apóstol, predicador y maestro, ¿no? De nosotros. Entonces, Pablo dice ahí, vamos a leer, Nico, en Romano, en primera de Timoteo 1:11. Nosotros tenemos, para poder recibir esta iluminación, tengo que recibir a aquel que fue iluminado. Amén. Gloria a Dios. Porque si rechazo a aquel que fue iluminado, entonces rechazo la iluminación. Fíjese, ¿no? Qué importante lo primero. Sí, hermano Nicolás. 1:11.
Segunda de Timoteo, perdón. Sí. Dice, del cual yo fui constituido, y este está hablando Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Vio? Él fue constituido por Dios, porque ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿quién lo constituyó a él? Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Vio? Ahí está, apartado para la... ¿Y qué más? ¿Un poquito más? Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, acá no se puede tomar, para poder entender las Escrituras, no se puede tomar fragmentos de las Escrituras, sino que las Escrituras tienen contexto, ¿no? El contexto de esta iluminación, de esta revelación, comienza con el apostolado. Amén. Primero tenemos que recibir al apostolado, del apóstol Pablo, ¿no? Tenemos que creer lo que dice él. Él mismo da testimonio de que primeramente él fue siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces tenemos que ver cómo él fue apartado. Y en Hechos 9, capítulo 9, vemos nosotros que él iba camino a Damasco para aprender a los del camino, y se le apareció una luz resplandeciente que le dijo a Pablo. Sí, hermano Nicolás. En el capítulo 9, en el versículo 1 dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres del camino o mujeres, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Amén, hasta ahí nomás. Ahora leamos en el capítulo 9, versículo... ¿En el 15? No, en el 10. En el 10, entonces dice, habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió diciendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí nomás. Entonces la pregunta era, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la... ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Pablo, ¿qué había en Pablo? En su carne. ¿Por qué fue elegido? No fue elegido por su carne, ¿no? Sino que él fue elegido, ¿no? Porque Dios se le ocurrió. Amén. No, porque dice, hubo una queja contra Pablo. Ananías se quejó a Dios por Pablo y le dijo, he oído mucho acerca de este hombre, ¿no? Y dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Tenía razón Ananías? Sí, pero aún así Dios lo escogió. Amén, gloria a Dios. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Vio? No había mérito en la carne de Pablo, en la conducta de Pablo, de Saulo, no había mérito para que él pudiera ser considerado un apóstol de Jesucristo, ¿no? Un siervo de Jesucristo. No, pero sin embargo Dios lo escogió a él, que era un perseguidor.
que era un hombre que odiaba a los del camino, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice el Señor en el 15? Dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Ahí nomás. ¿Quién lo escogió? Dice que era un instrumento escogido. ¿Y quién lo escogió? Y Dios mismo lo escogió. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién lo escogió a usted? ¿No? ¿Y quién me escogió a mí? ¿No? Y ahí está. Y cuando nos escogieron, ¿qué condiciones teníamos? Mamita querida, nos mirábamos nosotros mismos y decíamos, no. Como decía Jeremías, no quiero predicar más tu palabra. No quiero seguir más con esto. Pero sin embargo Dios nos escogió igual. Dios escogió a los siervos, a los pastores que predican este mensaje de gracia. No, Dios los escoge y los coloca a ellos, ¿no? En el lugar donde después ellos tienen que traer perfeccionamiento a través de la iluminación. Pero todo esto comienza con aceptar el apostolado. Así como aceptamos a Abraham, que no había en Abraham nada en su carne, no había nada digno por la cual Dios lo podía escoger, ¿no? Así tenemos que escoger para esta dispensación que Pablo es nuestro apóstol y que no había en Pablo nada, ¿no? En la carne de Pablo, en las obras que Saulo hacía para que Dios lo escogiera. Pero sin embargo Dios lo escogió. Amén, gloria a Dios. Dios lo escogió. Hubo una queja, no contra Pablo, sino contra Saulo. No, él perseguía a la iglesia, ¿no? Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Y ahora nosotros somos también escogidos por Dios. No solamente fuimos llamados, sino que fuimos escogidos por Dios, pero Dios no escoge a cualquiera, ¿no? Dios escoge a quien Él quiere. Ahora, y muchos dirán, pero ¿por qué tengo que tomar a Pablo como el apóstol, con el predicador y maestro? Y porque Dios lo escogió. Amén. Y si usted rechaza la revelación, la iluminación que Pablo obtuvo por medio ahí vamos a leerlo, en Gálatas. Si usted rechaza lo que recibió, está rechazando al que le dio esa revelación. Está rechazando a aquel que lo llamó a Pablo. No está aceptando su plan, no está aceptando su diseño, sino que usted está poniendo otro diseño, usted está trazando otro plan para la iglesia y para su propia vida. Gálatas capítulo 1, ¿no? Hermano Nicolás. Sí. Versículo 11. En el 11. Sí. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí nomás. ¿Vio? ¿Quién se lo reveló? El Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Jesús y Jesucristo es la misma persona, pero Jesús ya terminó su obra, ¿no? Amén. Jesús ya terminó su obra. Ahora está obrando el Señor Jesucristo resucitado por medio de su Espíritu, por medio de su vida en nosotros y por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gracias, ¿No le parece Señor maravilloso? Jesús. Amén. Entonces, si nosotros rechazamos a Pablo y aceptamos a Pedro, ¿qué revelaciones estamos recibiendo? La de Pedro. Pero Pedro no tuvo la revelación del misterio escondido de los tiempos y edades. Amén. Él recibió la revelación de los misterios escondidos de los tiempos y edades por medio del apóstol Pablo. Pablo le reveló a Pedro, porque a él le fue revelado a Pablo ese misterio. Entonces, ¿qué había en Abraham? ¿Qué había en Pablo? ¿Qué había en nosotros para que Dios nos justificara? ¿No? Y después, no solamente que nos llamó, sino que nos apartó para este trabajo, para este ministerio, ¿no? De perfeccionar a los santos, de perfeccionar a los hermanos. Si usted rechaza, si los hermanos de mi congregación me rechazan a mí, ¿no? Como aquel que fue puesto por Dios, ¿no? Entonces van a rechazar
la iluminación que yo he recibido, ¿no? He recibido de Dios. Y entonces, ¿cómo podrán alcanzar ellos, ¿no? Las bendiciones de Dios? ¿Cómo podrán alcanzar ellos a la primera fila en el arrebatamiento sin la iluminación que Dios me ha dado a mí? ¿No? Y eso no lo digo con jactancia, porque yo no soy el único iluminado, ¿no? Cada pastor en su congregación ha sido iluminado por Dios. Y si los hermanos rechazan la iluminación de su pastor, ¿cómo podrán alcanzar ellos el perfeccionamiento y cómo podrán alcanzar la primera fila de la esposa? No lo podrán alcanzar, porque ahora Pablo no está más, pero dejó sus escritos. Pero los escritos de Pablo son difíciles de entender, ¿no? Son muy difíciles de entender, pero Dios en este tiempo ilumina, escoge a hombres, ¿no? Hombres y mujeres, Dios escoge para que ellos entiendan las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Y por medio de esos hombres y mujeres nosotros somos bendecidos. Amén. ¿Y por qué? Dios los llamó, pero también los escogió. Amén. Para que traigan esta iluminación a la iglesia. Bueno, pero ¿qué habían ellos? ¿Qué habían ellos? No había nada en ellos, ¿no? ¿Y por qué Dios los escogió? No, Dios los llamó y porque a Él se le dio la gana. Por eso, porque los escogió por eso. No porque había mérito en el hombre. No hay mérito en nosotros, ¿no? Sino que Dios nos escogió porque Él los escogió. Lo peor, lo vil, lo menospreciado. Fíjese, Pablo era perseguidor de la iglesia. Era un hermano que agarraba a los cristianos, los encarcelaba, los torturaba y aún se regocijaba cuando los mataban. Pues yo no sé si él mató a alguno. Bueno, no sé, no dice la escritura. Se obtuvo la ropa de Esteban, dice. Fíjese. De aquellos que apedreaban a Esteban. Claro. Entonces, hermano, mire qué maravilloso. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros? ¿No? ¿De qué nos vamos? ¿De que había algo en nosotros digno para que Dios nos escogiera? Yo le puedo decir, en mí no había. Amén. Entonces, ninguno de nosotros. Ahí está lo que el pastor venía citando, ¿no? En el 1.26 de Primera de Corintios. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese, nadie se jacta en su presencia. Entonces nosotros vemos en Abraham, queremos entender el lugar de Abraham, pero no lo podemos entender si no recibimos aquel que Dios escogió. ¿Quién escogió? Bueno, el apóstol Pablo. A él le fue revelado. Y él nos puede explicar, y él nos explica por qué lo escogió a Abraham. Dice, no por las obras, no por la buena persona que él era según la carne. No sé si era mala persona, yo creo que era una mala persona Abraham, porque él adoraba los ídolos, él adoraba a los demonios, y ninguno que adore los ídolos y los demonios debe ser buena persona, eso se lo puedo garantizar, porque los mismos demonios, los mismos ídolos lo van a llevar a hacer cosas que a Dios no le agrada, porque todos ellos van en contra de Dios, es lógico el razonamiento. Ahora, fíjese lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse. Y ahí tenemos, ¿por qué tendría que gloriarse Abraham según las obras? Y bueno, y eso es similar a Pablo también, ¿no? En Filipenses. Capítulo 3. ¿No? Fíjese, Pablo se podía también gloriar según la carne. Pero ¿por qué Abraham podía gloriarse según la carne? ¿Qué hizo Abraham según la carne? Para que él pudiera gloriarse, porque acá da a entender como que Abraham se podía gloriar, ¿no? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios, claro, porque él le entregó a su hijo, ¿no?
Cuando Dios se lo pidió, le entregó a su hijo, pero no fue justificado él por eso, sino por lo que él creyó a Dios cuando Dios lo llamó, ¿no? Amén. Pero lo maravilloso que se cumple ya desde el tiempo de Abraham, se cumple la palabra, ¿no? Se cumple la palabra que dice que, ¿cómo es? Que él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿no? Lo que no es para deshacer lo que es, porque como decía la hermana Andrea también hace un tiempo, si yo, dice la hermana Andrea, me hubiera tenido que elegir a mí misma para formar parte del cuerpo de Cristo, no lo hubiera hecho, dice, ¿no? Sin embargo, Dios nos eligió a nosotros, que éramos lo más vil y lo menospreciado. Yo tampoco me hubiera elegido, diría, ¿cómo una persona así puede formar parte del cuerpo de Cristo? Sin embargo, Él nos escogió para manifestar a través de nosotros la maravillosa obra que Él puede hacer. Ayer hablábamos con los hermanos que cuando el Padre tuvo que resucitar al Señor Jesús de entre los muertos, Él tuvo que usar todo su poder, porque las huestes espirituales de maldad lo querían retener en el infierno mismo, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo que usar todo su poder, y ese poder Él usa para con nosotros, para obrar la vida de su Hijo a través de este vaso de barro, amén. Y eso, ¿de qué nos vamos a gloriar? Si éramos personas viles. Todos, yo me maravillaba porque mi esposo estaba dando una enseñanza el otro día en la iglesia, hablando que tenemos que considerarnos los unos a los otros y no menospreciar a ninguno, algo así era la enseñanza, sino que nosotros tenemos que llevar a los hermanos que todavía no alcanzaron a que lo logren. Amén. Y justamente leíamos este pasaje acá de Corintio, donde dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, es como que Dios nos está diciendo a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué se enseñorean sobre su hermano? ¿Por qué se creen superiores a su hermano? Si ustedes son lo vil y lo menospreciado de este mundo, y yo los escogí para manifestar en ustedes mi vida, ¿no? Y eso es lo maravilloso, que ¿de qué nos vamos a jactar? Si todos los que estamos dentro de la congregación no éramos personas buenas, por eso estamos ahí, ¿no? Todo, ¿quién tiene de qué gloriarse? ¿Por qué? Porque tiene un buen trabajo, porque tiene una buena casa. ¿Por qué se va a gloriar? Si usted era un vil y un menospreciado, y Dios nos escogió a nosotros para manifestar por medio de su Hijo Jesucristo su justicia. Amén. Claro, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? ¿Tiene de qué? Por las obras. Quiere decir que las obras que Abraham tenía, ¿no? Vinieron después. Sí. Porque nosotros sabemos que las obras con las cuales él podía gloriarse delante de Dios vinieron después. ¿Después de qué? Después de la justificación. Amén. Porque entonces primero vino la justificación, Sí. y después él podía gloriarse según las obras, pero no para justificarse, Sí. sino porque ya era justo. Amén. Amén. Y los hermanos quieren primero Gloriarse por las obras. por las obras y Para justificarse. para alcanzar la justificación. Amén. Quieren alcanzar la justificación por medio de las obras en vez de alcanzar la justificación por medio de la fe. ¿Se entiende, no? Sí, sí, porque dice Abraham si tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice, ¿no? Claro. No, para con Dios no cuenta. Delante de los hombres puede contar. Nosotros, ¿por qué nosotros, como dijo Pablo, entregamos nuestros cuerpos y lo ponemos en servidumbre? Es a causa de que los hombres no tengan que decir primero por nosotros, ¿no? Porque no sea que siendo heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado, dijo Pablo, ¿no? Pero también porque pensamos, como el Señor dice, que su nombre tiene que ser santificado en nosotros. Nosotros proclamamos con nuestra boca la palabra del Señor, pero nuestro andar, si es incorrecto, los hombres no nos van a querer escuchar. Hablamos del amor de Dios y maltratamos a las personas, entonces nuestro andar no condice con lo que decimos, ¿no? Y bueno, por eso nosotros, las obras que nosotros podemos llegar a manifestar a través de este vaso de barro, no nos justifican para con Dios. Nos pueden llegar a justificar delante de los hombres, pero no para con Dios. Claro, y Pablo fue similar a Abraham, Amén. Sí. en el sentido de que él podía justificarse por las obras. Entonces, Nico, ¿dónde dice eso? Amén. Ahí en Filipenses capítulo 3. A ver. Entonces dice en el 3,
En el 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Porque viene hablando desde el 1 y dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. No se gloriaba en la carne, en su carne, sino en Cristo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero fíjese lo que pensaba Pablo de todas estas cosas, dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Y qué era lo que para él era ganancia, como decía el pastor? En la carne, frente a los demás, ¿no? Para él lo que era ganancia era todo lo que él enumeraba arriba, en la carne. Estoy leyendo el 3:7. Pero dice que estas cosas que le eran ganancia, ¿qué clase de ganancia él tenía? Que él caía en agrado de todos los hombres, que todos lo miraban con admiración. Pero dice, pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, dice, yo las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Amén. Ahí en el versículo 4, ¿cómo dice en tu Biblia, Nico? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ajá. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, tendríamos que tener una versión 1099 para ver si dice confiar o dice gloriarse, gloriarme, ¿no? Vamos a ver. Entonces fíjese, ¿a dónde nos está llevando el apóstol Pablo con el ejemplo de Abraham? ¿No? Que Abraham fue justificado no por las obras. Y él podía justificarse por las obras, porque él había obedecido a Dios. Había obedecido a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Amén. Él fue obediente a Dios. Y él podía jactarse de que él era un justo, ¿no? Porque obedeció a Dios. No, sino que él fue justificado antes. Nosotros obedecemos porque somos justos. No obedecemos para ser justos. Amén, gloria ¿no? a Dios. Y eso es maravilloso. Nosotros somos justos antes de obedecer. Pero si verdaderamente somos justos, entonces se manifiesta la obediencia. Y ahí entra lo que Santiago dice, que la fe sin obra es muerta. Amén. ¿No? Y eso debemos de entender, ¿no? ¿Por qué soy justo yo? Porque creí. ¿No? ¿En qué creí yo? Primeramente, ¿en qué creyó Abraham? Él creyó en Dios. Amén, gloria ¿no? a Dios. Él creyó en Dios. Y nosotros somos justos, ¿por qué? Porque nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, en la obra redentora que Él hizo en el madero. ¿No? Porque Jesucristo, su obra, permitió que nosotros fuéramos justificados, ¿no, hermana Andrea? Ahí está, hermana Andrea. Acá estoy. Nosotros somos justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Amén, y no por nuestras obras. Claro. Antes pensábamos eso, que era por nuestras obras que éramos justificados delante de Dios. Pero ahora somos justificados por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Y tantos años hemos estado sufriendo. Obrando, sí. ¿no? Tratando de obrar. Y encima que no lo podíamos lograr porque vivíamos con el hombre viejo en nosotros y la carne alimentando las pasiones y las concupiscencias de la carne. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No, y no todo eso lo teníamos nosotros, pero no sabíamos. Claro. Porque ahí dice 6:6 de Romanos, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y eso estaba en la palabra, pero no lo sabíamos. Ahora nosotros, pero cuando no lo sabíamos, nosotros leíamos Mateo, leíamos Juan, leíamos Marco, leíamos Pedro, Claro. pero no, ellos no nos hicieron saber a nosotros, ¿no? La manera en que nosotros fuimos justificados delante de Dios. Amén. Porque lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro maestro. Claro. Y nuestro maestro es el apóstol Pablo. No, cuando nosotros empezamos, sabemos eso primero, ahí es más fácil. Porque Claro. entonces nosotros sabemos dónde tenemos que ir. ¿Y dónde empezamos nosotros? En Romanos.
Ahí está toda la provisión para nosotros, ¿no? Como del capítulo 1 al capítulo 8. Claro, y ahí vemos nosotros que Pablo, él tuvo una discusión con Pedro en Gálatas, ¿no? Tuvo una discusión porque Pedro, después de que él fue iluminado en el libro de los Hechos, ¿no? Sobre cómo Dios iba a salvar a los gentiles, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado, dice. Sí. ¿No? Y Pedro pues, recibió esa iluminación, pero no se mantuvo en esa iluminación porque él retrocedió nuevamente a la ley. Claro, y los quería hacer judaizar, los quería judaizar. Claro. Entonces dice que tuvo una discusión, ahí es donde dice que tuvo una discusión no pequeña. Claro, no No, pequeña. él discutió, Pablo, porque era de condenar, dice. Claro. Y realmente es de condenar cuando nosotros, conociendo la gracia, queremos volvernos atrás. Y no solamente eso, sino que llevar a enseñar a otros. ¿no? Y fíjese que Pedro fue el primero que fue iluminado, antes que Pablo. Pero no pudo él llevar a la iglesia, ¿no? a mantenerse en la iluminación que él había recibido por temor, ¿no? Por temor a los judíos, porque dice Claro. que retrocedieron por temor en Gálatas. Sí, dice que cuando venían los de la circuncisión, él se retraía, Sí. dice. Claro, por temor a los judíos. Entonces no podía sostener él la revelación o la iluminación que él había recibido de que Dios iba a salvar a los gentiles, ¿no? O iba a limpiar los pecados de los gentiles, cuando le mostró el lienzo ahí en el Capítulo 10. En el capítulo 10 de los Hechos. Cornelio, sí. Entonces, ¿qué estoy hablando mal de Pedro? No. Estamos diciendo que el apóstol que nos hace saber a nosotros, ¿no? Que primero viene la justificación y después viene la obra, Claro. ¿no? Es el apóstol Pablo. Amén. Claro. Sí. Ahora, ¿qué hacemos Porque está con los otros discípulos? Y vemos que los otros discípulos tenían ordenanza, por decirlo de alguna manera, de parte del Señor, a qué pueblo ellos tenían que ir. Y eso está ahí en Mateo 10:5, donde el Señor los manda y le dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis. Claro. Y después pero cuando en Pedro Gálatas se encuentra también. con Pablo, dice que le da la diestra en señal de compañerismo, y entonces Pedro se va a la circuncisión y Pablo se va a la incircuncisión. Claro. Con el mensaje Pablo de la gracia para la circuncisión, y Pedro se va a la incircuncisión. Por eso ahí cuando le habla a Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, pero hay que poner cada cosa en su lugar. Claro. Claro, esa enseñanza que el Señor le dio a los apóstoles era en el tiempo que Él estaba todavía con vida. Sí. Porque Él vino para los judíos, como siempre decimos, ¿no? Él vino para los judíos a cumplir un propósito con los judíos y los discípulos también. Bien. Era un trato que el Señor tenía con los judíos. Con los judíos. Pero una vez que Él El Señor se fue. resucitó, Gracias, Señor Jesús. ya hubo otro trato, amén. Amén, amén. Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Que la manera en que nosotros podemos entender. Ay, ya son las 10, ¿cómo pasó la hora? Bueno, gloria a Dios. El hermano Nico nos va a dar unos minutos. Amén. ¿Cómo podemos entender nosotros lo que dice Pablo con respecto a Abraham? Que Abraham no fue justificado por las obras, sino que es justificado por la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros también somos justificados por la fe, no por las obras. ¿No podemos jactar de las obras? Oh, sí, podemos jactarnos de las obras porque nosotros también hemos hecho cosas como Abraham. Hemos obedecido a Dios. Entonces yo obedecí a Dios. ¿Hace cuánto que estoy obedeciendo a Dios? Pero soy un pecador. ¿No? Soy un pecador. Decimos así. ¿No? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo un pecador puede agradar a Dios? No, porque lo único que hace el pecador es pecar. Bueno, pero entonces nosotros ahora entendemos que primero viene la justificación y después viene la obra, la buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Damos gracias al Señor, hermanos. Nuestro programa se despide de ustedes. Nos estamos encontrando el día viernes, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y ahora después de esta pausa que seguramente que la radio va a hacer para pasar su publicidad, viene el hermano Nicolás y la hermana Andrea con su programa.
La última trompeta. La última, sí, Y la la última, efectivamente. El Señor les bendiga, hermanos, nos estamos viendo el día viernes. Un abrazo. Oración. A una oración vamos a hacer. Señor, te damos las Gracias, gracias Señor. por habernos permitido Amén, trazar Señor. tu palabra. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Por el entendimiento que tú nos Gracias, diste Señor, que cuando Gracias, nosotros Señor. recibimos en nuestro corazón Sí, el Padre, apostolado, gloria. Señor, Gloria a tu nombre. aquel que tú has levantado, Amén, Señor, Señor Jesús. para que nosotros seamos perfeccionados, Aleluya. para que nosotros Gloria a podamos Dios. realmente vernos en Cristo Amén. como una nueva creación, Gracias, Señor, Señor y que la Jesús. justicia que nosotros tenemos es una justicia impartida, Gracias, no es una Señor. justicia ganada por las obras, Sí, sino por Señor. la fe en Jesucristo. Gracias, Te Señor alabamos Jesús. y te bendecimos por eso, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos también por el programa nuestro hermano Nicolás, nuestra Sí, hermana Andrea. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor bendiga. Saludamos al hermano Jorge Capdevila, al hermano Antonio Villarreal y bueno, y a A todos la los... hermana que pidió oración, vamos a estar orando por su problema y vamos a tratar de comunicarnos con ella. Amén. 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 Vamos a orar por nuestra hermana que nos dijo el nombre, ¿no? El Señor le bendiga, hermano. El Señor le bendiga a todos.